Hola, en esta ocasión vamos a analizar la resolución de problemas con pensamiento algebraico, que consiste en cómo se analizan los textos y enunciados para convertirlos en ecuaciones algebraicas. Como primer punto, debemos de comprender el modo de expresar de forma verbal las ecuaciones algebraicas con los siguientes ejemplos. Cuando escuchemos el término un número cualquiera, lo vamos a representar con una variable, por ejemplo, una x, y esta representa cualquier valor. Cuando escuchemos el término la suma de dos números iguales, lo vamos a representar con la suma de dos letras iguales. Eso va a representar la suma de dos números idénticos. Para el texto, la suma de dos números diferentes se representa con dos letras diferentes, que va a representar la suma de dos números con diferente valor. Cuando escuchemos el término el doble de un número, se representa como 2 multiplicando a una letra, o en este caso 2x. Es decir, el 2 le da el doble de valor a la letra, que representa un número cualquiera. Esto significa que si fuera un número, sería 2 por 5, 2 por 8, 2 por 34, 2 por 12, etc. Al valor del número 2 se le llama coeficiente. Cuando escuchemos el término el triple de un número, es lo mismo. El 3 multiplica al valor que tenga la x, que puede ser 3 por 4, 3 por 7, 3 por 1, 3 por 12, etc. Recuerden, cualquier valor es el que representa la x. La mitad de un número lo podemos representar como un medio que multiplica a una letra. Eso sería un medio por 8, un medio por 9, un medio por 12, un medio por 21. Es decir, un medio multiplica a cualquier valor que adquiera la x. Sin embargo, también podemos representarlo de la siguiente manera, colocando la letra sobre el número 2, que en este caso lo está dividiendo. Por lo que quedaría, si fueran números, 4 entre 2, 21 entre 2, 64 entre 2, 72 entre 2, etc. Es decir, al valor le está sacando su mitad. Y cuando digamos la cuarta parte de un número, es lo mismo. Podemos representar a la letra sobre el número 4, que representaría su cuarta parte, es decir, que se divide entre 4, como 28 entre 4, 8 entre 4, 24 entre 4, 400 entre 4, etc. Cualquier valor es el que representa la letra x. Ahora, cuando escuchemos el cuadrado de un número, se representa la letra, en este caso la x, con un exponente con valor de 2. Recuerden que esto significa que se multiplica por sí mismo dos veces, como por ejemplo 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 65 al cuadrado o 23 al cuadrado. Ojo, recuerden la diferencia entre el doble de un número y un número al cuadrado. Cuando escuchen el doble de un número, significa que el valor se multiplica por 2. Por ejemplo, si decimos 2x, es como si dijéramos 2 veces x, es decir, el valor de la x más el mismo valor de la x. Como por ejemplo, 2 por 5 es igual a 10. Es lo mismo que dijéramos 2 veces 5, pues son 10. Y el número al cuadrado es diferente, porque en esta se pone el 2 como exponente y representa que los valores se multiplican por sí mismo dos veces. En la anterior se sumaban, en esta se multiplican. Y esta quedaría, por ejemplo, así. 5 al cuadrado representa que se multiplica el 5 por sí mismo dos veces. Quedaría como 5 por 5 y esto nos da como resultado 25. Noten la diferencia cuando escuchen el término el doble de un número y un número al cuadrado. Lo mismo sucede cuando se aplica el término del cubo de un número. En este caso, se aplica la letra con un exponente de 3. Que significa que se está multiplicando por sí mismo 3 veces, como por ejemplo 2 al cubo, 38 al cubo, 1 al cubo, 5 al cubo, etc. El producto de dos números iguales. En este caso se aplican las letras multiplicándose por sí misma, es decir, la x por x. Eso significa el producto. Recuerden que producto viene de multiplicación. En este caso deben de ser iguales, como por ejemplo 2 por 2, 4 por 4, 8 por 8 y 51 por 51. Por eso se utilizan
las dos x iguales. Cuando escuchen el término el producto de dos números diferentes, significa que tenemos que representarlo con dos letras diferentes, en este caso la x y la y, que se están multiplicando. En este caso representa valores como por ejemplo podría ser el 4 por 6, el 7 por 1, el 8 por 3, el 53 por 2, etc. La multiplicación de dos números diferentes. Cuando escuchen el término diferencia de dos números, la diferencia en matemáticas es una resta. Ahora, como nos dice la diferencia de dos números, vamos a entenderlo como dos letras diferentes, porque se supone que tienen diferencia en su valor. Entonces, lo podemos representar como x menos y esto representaría valores como por ejemplo 10 menos 6, 7 menos 1, 11 menos 5, 3 menos 53, etc. Es decir, la diferencia representa que al primer valor le restamos el segundo y lo que sobre, a eso se le llama diferencia. El texto que dice la suma de dos números consecutivos puede ser confuso. En este caso, cuando escuchen el término números consecutivos, significa que el primer valor se le va a sumar el mismo valor, pero al segundo se le va a sumar un 1. Es como si dijéramos 3 más 1. Por lógica 3 más 1 es 4, entonces quedaría 3 más 4. Otro ejemplo, 2 más un número consecutivo, que en este caso sería el 2 más 1, es decir 3. Por lo tanto, quedaría 2 más 3, que ya es consecutivo. Otro, 16 más 1, es decir, 16 más 17. El siguiente, 11 más 1, que representa 11 más 12. Como pueden ver, esto representa la suma de dos números consecutivos y en este caso vamos a analizarlo desde el punto de vista del producto de dos números consecutivos, que viene siendo lo mismo que el anterior, solamente que en este es una multiplicación porque nos dice el producto. Entonces aplicaríamos una multiplicación que sería 3 por 3 más 1, que sería 4, que es su consecutivo, es decir 3 por 4, este quedaría como 6 por 7, 8 por 9 y 10 por 11, es decir, cada valor se está multiplicando por su número siguiente o consecutivo. Veamos ahora algunos ejemplos. El doble de un número más 1. Esto se podría representar como el 2 por x más 1. Es decir, el doble de un número más el valor de 1. La quinta parte de un número menos el mismo número. Cuando escuchen la quinta parte significa que está dividiendo entre 5. Entonces quedaría x entre 5 menos x, porque dice que es el mismo número. La mitad de la suma de dos números diferentes se interpretaría así. La suma de dos números, en este caso diferentes porque uno es x y otro es y los dos están divididos entre 2, es decir, el resultado que se obtenga de los valores de arriba se les va a calcular su mitad al dividirlo entre 2. Por eso quedaría así, la mitad de la suma de dos números diferentes. En el texto que dice el cuadrado del producto de dos números consecutivos, hay que analizarlo así. El cuadrado del producto, es decir, el resultado de la multiplicación de dos valores se va a elevar al cuadrado. Y estos números deben de ser consecutivos. Y ya vimos cómo se representan valores consecutivos. Entonces quedaría x por x más 1 y todo elevado al cuadrado, y está cumpliendo con el término el producto de dos números consecutivos y esto elevado al cuadrado. A continuación analizaremos algunos enunciados que describen situaciones en las que se aplica el álgebra como método de solución. Vamos a interpretar algunos enunciados para convertirlos en ecuaciones. Manuel pesa el doble que Ana y ambos pesos suman 123 kilos. Vamos a imaginárnoslos así. El peso de Manuel más el peso de Ana es igual a 123 kilos. Hay que entender que el peso de Manuel equivale al doble del peso de Ana. Por lo tanto, podríamos interpretar que el peso de Manuel equivale al peso de 2 veces el de Ana. Por lo tanto,
Esto ya lo podemos entender así. El doble peso de Ana más el peso de Ana es igual a 123, es decir, 2A más A es igual a 123. Las A representan a Ana. Y para solucionarlo sería así. Tenemos 2A más A es igual a 123. Lo primero que hacemos es darnos cuenta que dice 2A más otra A, es decir, 3A. Ese 3A está multiplicando el 3 a la A, por lo tanto vamos a pasarlo del otro lado, pero dividiendo. Y nos quedaría como A es igual a 123 entre 3. Al hacer la división nos indica que A entonces vale 41. Es decir, el peso de Ana es de 41 kilos. Entonces si Ana pesa 41 kilos, quiere decir que Manuel entonces pesa el doble, que serían 82. Vamos a ver otro ejemplo. Si José pagó 18 pesos por una paleta y un chicle, cuyo costo es de la cuarta parte de la paleta, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Dice que José pagó 18 pesos por una paleta y un chicle. Hay que entender que el chicle cuesta la cuarta parte de lo que vale la paleta. Por lo tanto, podemos representarlo así: el valor de la paleta más la cuarta parte de lo que vale la paleta, que equivale al valor del chicle. Si hacemos la suma de eso, nos darían los 18 pesos. Ahora, convirtiéndolo a ecuación, nos quedaría, representando la paleta con una P, quedaría P más P sobre 4, es decir, la cuarta parte del valor de P es igual a 18. Vamos a resolverlo entonces. Nos dice la ecuación que P más la cuarta parte de P es igual a 18. Recuerden que para despejar primero se despejan sumas y restas, después multiplicaciones y divisiones y luego potencias y raíces. En este caso tenemos que despejar primero la suma, que es una P que está sumando. Va a pasar del otro lado como resta y nos quedaría como la cuarta parte de P es igual a 18 menos P. Ahora vamos a despejar el 4 que está dividiendo a la P. Como está dividiendo, pasaría del otro lado, pero multiplicando a los que ya estaban. Y nos quedaría que P es igual a 18 menos P por 4. Vamos a hacer la multiplicación. En este caso, el 4 multiplica el 18 y a la menos P. Y si hacemos la multiplicación, quedaría 4 por 18 es igual a 72 y 4 por P es igual a 4P negativo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresarlo a su lugar. En este caso, el menos 4P es una resta y por lo tanto es la primera que vamos a mover. Como estaba restando, ahora va a pasar sumando a la P. Y nos dice que tengo una P más 4P es igual a 72. Es decir, de aquel lado tengo 5P que son igual a 72. Ahora el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y esto nos daría como resultado que el valor de la paleta es igual a 14.4 pesos. Entonces, si cada paleta cuesta 14.4 pesos, quiere decir que cada chicle entonces cuesta la cuarta parte. Solo hay que dividir eso y nos daría como resultado que vale 3.6 pesos cada chicle. Ahora analizaremos el siguiente ejercicio que dice: ¿qué números consecutivos suman 93? En este caso podemos analizarlo de la siguiente manera. Podríamos interpretarlo como un número más el número siguiente suman 93. Es decir, un número X, si le sumamos ese mismo número X más 1, que sería entonces su consecutivo. Por ejemplo, si el primero fuera 5, el segundo sería 5 más 1, 6. Si el primero fuera 8, el segundo sería 8 más 1, 9. Etcétera. Pero en este caso tienen que sumar 93, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Al sumarlos tiene que dar 93 y lo podemos representar de la siguiente manera: el número X más el mismo valor X más 1 suman 93, y para resolverlo analizaríamos la siguiente manera. Quedaría entonces X más 1 es igual a 93. Si se dan cuenta, dice X más 1. Es decir, ¿cuántas X tenemos ahí? 2, ¿verdad? Tenemos 2X más 1 es igual a 93.
Otra vez hacemos el despeje. Primero pasamos sumas y restas y después multiplicaciones y divisiones. En este caso el 1 está sumando, por lo tanto pasa restando. Y quedaría 2x es igual a 93 menos 1. 93 menos 1 es 92. Ahora sí pasamos la multiplicación. El 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y nos quedaría que x es igual a 92 entre 2, es decir, x vale 46. Entonces el primer número es 46, entonces el que le sigue es 47 y ambos sumarían 93. Siguiente ejemplo, María pagó 83 pesos por un refresco y una pizza, que costó 55 pesos más que el refresco. Vamos a analizarlo para convertirlo en ecuación. Imaginemos, la pizza más el refresco suman 83 pesos. Entendamos que el valor de la pizza es igual a lo que vale un refresco más 55 pesos. Por lo tanto, podemos representarlo así, que la pizza vale lo mismo que un refresco más 55 pesos y esto más un refresco sumarían 83 pesos. Ahora simplemente lo convertimos a ecuación. Vamos a representar el refresco con una R y quedaría R más 55 más otra R es igual a 83. Para resolverlo, haríamos lo siguiente. Dice R más 55 más R es igual a 83. Si se dan cuenta, del mismo lado hay dos R's que se están sumando. Entonces nos quedaría 55 más 2 R's es igual a 83. Despejamos el 55 que está sumando, ahora lo pasamos restando y quedarían 2 R's es igual a 83 menos 55. Si hacemos la resta, nos quedarían que 2 R's es igual a 28. Es decir, 2 refrescos valen 28 pesos. Por lo tanto, si pasamos el 2 dividiendo, nos quedaría que R es igual a 28 entre 2, es decir, el refresco equivale a 28 entre 2 y nos daría como resultado que cada refresco vale 14 pesos. Entonces, si el refresco cuesta 14 pesos, quiere decir que la pizza entonces costó 69, porque si a 14 le sumamos 55, nos daría 69 pesos. Como podrán ver, es muy importante la interpretación de textos para su análisis algebraicamente. Les mando un saludo a todos.